¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Pueblo, redimidos por tu sangre, Señor. Pedro dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Vos le dijiste a la mujer samaritana, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría un agua del que nunca más volverías a tener sed. Señor, queremos a Cristo. Señor, queremos a Cristo. Señor, queremos que Cristo nos hable, que Cristo hable a nuestros corazones, porque solo Cristo salva y solo Él tiene el poder para resucitar a los muertos, Señor. Necesitamos desesperadamente a Cristo, Señor, y eso te pedimos en oración. Tu pueblo te pide que nos muestres, Señor, a Jesucristo, y la luz de tu Evangelio resplandezca en nuestros corazones para salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un famoso evangelista llamado D.L. Moody en los Estados Unidos visitó por primera vez Inglaterra y conoció a un joven predicador llamado Henry Moorhouse. Este jovencito predicador, Moorhouse, era muy conocido por ser un evangelista apasionado de la predicación del Señor. Y un día le dijo a este famoso predicador Moody que le gustaría ir a Chicago, donde estaba su iglesia, y poder predicar un día en su congregación. Moody miró a este jovencito que ni siquiera tenía barba y decidió que era demasiado joven para predicar. Así que digamos que le dio una respuesta para quedar bien con este joven, pero no le avisó en qué barco se volvería a los Estados Unidos. No mucho tiempo después recibió una carta indicando que Moorhouse había llegado a los Estados Unidos, este joven muchacho, y que saldría a Chicago y que quería predicar por Moody en su iglesia si él lo deseaba. A lo que Moody le escribió una respuesta muy fría, diciéndole que sí, que él podía venir si ya había hecho semejante viaje. En unos pocos días recibió otra carta diciendo que Moorhouse llegaría a la ciudad de Chicago ese mismo jueves. Y el evangelista no sabía qué hacer. Le había dado una respuesta para quedar bien, pero él no se imaginaba que este joven predicador iba a viajar a los Estados Unidos, iba a presentarse en su iglesia para que Moody le deje predicar. Y finalmente, luego de pensarlo durante un tiempo y no viendo ninguna otra manera de salir de esta dificultad, Moody le dijo a los líderes de la iglesia que este joven de Inglaterra iba a llegar el jueves y que lo mejor que podían hacer era dejarle hablar las 2 noches que Moody no iba a estar en la iglesia. Y estos líderes también tenían miedo de que el joven echar a perder la reputación de la iglesia de Moody. Pero Moody les dijo, bueno, intentémoslo. Cuando él regresó días después, la primera pregunta que le hizo a su esposa fue cómo anduvo el joven predicador. A lo que su esposa le dijo, ha predicado las 2 noches de Juan 3:16. Creo que te va a gustar, predica mejor que vos y predica un poco diferente a lo que vos lo hacés. A lo que Moody le pregunta, ¿y cómo es eso? Bueno, básicamente él le dice a la gente que Dios los ama.
respondió la esposa. Y Moody dijo, está mal eso. Yo le pediré que predique esta noche nuevamente y lo oiré yo mismo. A lo que la esposa le dice, creo que te va a gustar cuando lo escuches. Moody amaba tanto la santidad de Dios que él enfatizaba en su ministerio la ira de Dios sobre los hombres y no tanto el amor de Dios sobre los hombres. Moody bajó a la iglesia en el momento de la predicación y se dio cuenta que todo el mundo en la sala tenía Biblias. Y el joven predicador estaba parado en el púlpito y empezó a decir, mis amigos, si abre su Biblia en el 3er capítulo de Juan, en el versículo 16, encontrará mi texto. Predicó 7 sermones del texto Juan 3:16. Y la última noche, Moorhouse entró en el púlpito. Todos los ojos estaban sobre él, preguntándose qué texto predicaría su última noche. Y Moorhouse comenzó diciendo, amigos, he estado buscando todo el día un nuevo texto, pero no puedo encontrar uno tan bueno como el anterior. Por lo que vamos a volver al 3er capítulo de Juan y al verso 16. Moody nunca podría olvidar las palabras de cierre del sermón de esa noche del joven Moorhouse. Mis amigos, durante toda la semana he estado tratando de decirles lo mucho que Dios los ama. Pero yo no le pude hacer justicia con esta pobre lengua tartamuda de esta verdad. Pero si yo podría pedir la escalera de Jacob y subir al mismísimo cielo y preguntar al mismísimo ángel Gabriel que está en la presencia de Dios, que me diga lo mucho que Dios ama a los pecadores, yo sé lo que el ángel Gabriel me diría. Él me diría, Henry, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta tarde, hermanos, vengo a anunciarles el mensaje central de todas las Escrituras. Quizás el pasaje más importante que tenemos en nuestras Biblias. Y sin duda, a equivocarme, es el pasaje más amado por todas las generaciones de cristianos y el más memorizado, sin duda, de todos los tiempos. Y quiero anticiparles a todos los que estamos acá que no esperen un mensaje elocuente y no esperen un mensaje lleno de audacia teológica, porque no va a existir. No esperen tampoco un mensaje de una oratoria sin precedentes, porque no va a estar. Lo que yo vengo a anunciarles en este momento como mensajero de Dios a ustedes es que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, el evangelista que está narrando este suceso, lo narra en el contexto de una conversación nocturna entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo era un fariseo, alguien que tenía un alto rango entre los judíos, un rabí, un maestro, alguien que era quien conducía al pueblo en lo que refiere a la ley. Era un miembro de la élite religiosa de sus días y viene a Jesús de noche para hablar con él. Jesús, al comenzar la conversación, el Evangelio de Juan tiene conversaciones magníficas de Jesucristo, y cuando Nicodemo le pregunta a Jesús o le habla acerca de que él lo reconoce como un maestro que viene de Dios por las señales que él hace, Jesús le da vuelta la conversación y Jesús le dice, en verdad te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Jesús está cambiando la conversación a este viejo fariseo y le está dando una verdad
que él había perdido entre toda su ley, él había perdido la verdad de que hay que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Y nuevamente Jesús le va a estar dando ejemplos acerca de que tiene que nacer del agua y del Espíritu, que el que nace de nuevo es como el viento que sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va, hablando de la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Y le dice, tú que eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Nicodemo está perplejo por lo que Jesús le está diciendo. Y lo que vemos es que este hombre religioso no había comprendido las Escrituras. Y Jesús, que es Dios encarnado, le está enseñando a este maestro sobre el amor de Dios. En el contexto del nuevo nacimiento es que Jesús comienza a narrar cómo ha de ser ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que viene por el Espíritu es un nuevo nacimiento del que Jesús del que Juan el evangelista habla en el capítulo 1, cuando habla de que hay que nacer de Dios. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es un tema recurrente en el Evangelio de Juan. Vamos a encontrar temas recurrentes como nacer, como creer, como señales. El Evangelio de Juan es conocido como el Evangelio de las señales de Dios, de Jesucristo. ¿Y cuál es el fin del Evangelio de Juan? Juan lo dice en el capítulo 20, versículo 30, si no me equivoco. Él dice que todas estas cosas se escribieron con el propósito de que creamos en Jesucristo. Estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Todo el Evangelio de Juan lo escribió con ese propósito. Todo lo que aparece en el Evangelio, las narraciones, los milagros, las señales, las conversaciones, está todo escrito con el fin de que crean en Jesucristo y que en Él tengan vida eterna. La gracia de este pasaje, Juan 3:16, es la naturaleza del amor de Dios. Dios es un Dios de amor. Dios es amor. Eso es algo que todos lo conocen, incluso aquellos que se consideran ateos, incluso conocen esa verdad de que Dios es amor. Y este pasaje nos centra la salvación, la causa de la salvación, en Dios y no en el hombre. Porque es Dios el que amó de tal manera al mundo y dio a su Hijo para la salvación de las personas. No es el hombre el que produce la salvación, es Dios quien produce la salvación del hombre. Es Dios quien amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si comprendemos la naturaleza de la divinidad de Dios y de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han disfrutado de un amor maravilloso por toda la eternidad, de una unión perfecta, de una comunión en plenitud de gozo y de felicidad que no podemos comprender nosotros con nuestras mentes limitadas. Este Dios es el Dios que creó todas las cosas, que creó todas las cosas buenas en gran manera, citando las palabras de Génesis 1. El Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que Dios creó es de Él y le pertenece. La humanidad, los animales, el cielo, las estrellas, la luna, el universo completo, le pertenece a Dios. Dios lo creó. Y este Dios es un Dios santo. Esta mañana leíamos en la iglesia de Citibel, Isaías 6, cuando Isaías tiene la visión de Dios sentado en el trono y dice que había serafines que cantaban, santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Este es el Dios del cual estamos hablando, que amó tanto al mundo. Es este Dios que manifiesta su amor
en este pasaje. Porque de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo. Y algo que me maravilla aún más de este pasaje es ¿a quién está amando Dios? Porque comienza diciendo de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Y qué estamos hablando cuando decimos eso? La palabra mundo es cosmos y se refiere a la población, a la humanidad. A eso es que Dios está amando de tal manera, al ser humano que Él creó y que se rebeló contra Él. Dios es un Dios bueno, es un Dios santo, es un Dios que le dio la vida al hombre y que lo puso en el jardín del Edén para que disfrutara de todo lo que Él había creado, para que gobernara la tierra, para que le enseñoreara, para que le pusiera nombre a los animales que Dios creó en su infinita sabiduría, para que le obedeciera y disfrutara de una comunión hermosa, plena por toda la eternidad, a lo que el hombre responde con una desobediencia y una traición a su Creador. Responde rechazando el amor de Dios manifestado en su santa voluntad, cuando Él le dice al hombre que no coma de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre en su pecado que comete al desobedecer a Dios y al querer ser Él como Dios y al querer ser Él su propio Señor, se convierte en enemigo. Hoy, como estaban diciendo claramente, yo casi no tendría que predicar porque el Evangelio ha sido expuesto ante ustedes todo el tiempo en esta reunión. Y como hablaban de que el hombre había caído, el hombre estaba separado de Dios, el hombre es enemigo de Dios, este es el hombre. De esto está compuesto este mundo de que habla el pasaje. Un mundo que decide engañarse y ser necios y decir que Dios no existe. Un mundo que decide llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. A este mundo es que Dios está mostrando su amor. Una humanidad enemiga de Dios. Y Dios está amando de la manera más grande que se puede amar jamás. Dios está mostrando su amor a personas que lo rechazarán, que lo despreciarán, pero eso no afecta la decisión de Dios de amar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios podría haber aborrecido su creación y exterminarla y borrarla del universo en un instante. Sin embargo, decidió manifestarse el amor de Dios a esta humanidad extraviada y alejada de Él. Y hermanos, ¿cómo es que Dios amó al mundo? Dios amó al mundo, pero ¿cómo amó al mundo? Veamos el pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios que amó de tal manera al mundo? Entregó a su Hijo unigénito. Él decidió entregar a su Hijo unigénito. Y quiero que piensen que nunca nadie ha tenido jamás una relación como la del Padre Eterno con el Hijo Eterno. Dios en tres personas en la Trinidad, una comunión perfecta, pura, entrañable, como veníamos mencionando. Y es ese Padre amoroso que entrega a su unigénito, a su único Hijo, a su amado, como hoy Isaías hablaba, aquel que es único en su género, el único que comparte su plena naturaleza. Él lo entrega. Piensen un momento en esto. Él está entregando su mayor bien, su Hijo amado, su preciado Hijo, con quien tiene una comunión perfecta, entrañable, con una comunión que Él no necesita dar a su Hijo.
Él no necesita dar a su Hijo, pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su precioso Hijo. El Padre lo entregó. ¿Pero por quiénes? ¿Por quiénes? Por aquellos que aman quebrantar su voluntad. Por aquellos que aman alejarse de Él y vivir en el pecado. Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su único Hijo. Y este Hijo que vimos que es 100% hombre, 100% Dios, el que Juan, si vuelven conmigo al primer capítulo, Juan está diciendo: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Después el versículo 14, y el Verbo se hizo carne. ¿Por qué se hizo carne el Verbo? ¿Por qué, si el Verbo estaba con Dios y el Verbo estaba en una plenitud perfecta con Dios y había creado todas las cosas, por qué ese Verbo deja su plenitud y se hace carne? Carne. Carne, la divinidad se hace carne. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y este Hijo unigénito es el Verbo que se encarnó y habitó entre nosotros y que vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Juan no está escondiendo nada. Juan no está dando misterios. Juan les está queriendo decir a todos: este Hijo unigénito es el Verbo que estaba con Dios y que era Dios, y el Verbo que se hizo carne, y el Verbo que vimos. Juan lo vio, Juan vivió con Cristo. Juan dijo: vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es este Verbo, el Verbo que existía en el principio, la luz que vino al mundo a alumbrar a los hombres, y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Este Verbo es quien sufre el dolor en su cuerpo encarnado, sufre el dolor de ser el recipiente de la ira de Dios en la cruz, de beber la copa de la ira de Dios en la cruz del Calvario, la copa que había llenado este mundo pecaminoso, la copa de la ira que habíamos llenado vos y yo. Decide beberla, decide entregarse, nadie lo obliga. Por eso es que camina como un cordero al matadero, porque nadie lo obliga, Él no se defiende. El Dios encarnado sufre el dolor, sufre la violencia. El Verbo que creó todas las cosas es golpeado por su creación. Es burlado por su creación, es escupido por su creación, es asesinado por su creación, por aquellos, y piensen esto, es asesinado por aquellos a los cuales Dios sostiene con su mano. Dios sostiene el universo. Él es traspasado por una lanza que fue confeccionada por aquellos a quien Él estaba amando, y fue traspasado por aquellos a los cuales Él estaba entregando su vida por ellos. En medio de ese homicidio colectivo que habían planificado, Dios estaba redimiendo a sus agresores. Dios estaba amando de tal manera al mundo que estaba dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios estaba absorbiendo la culpa de su justa ira por el pecado.
Él estaba amando al mundo de tal manera, que estaba entregando a su Hijo unigénito por aquellos que se habían rebelado. No se rebelaron contra un gobierno de turno que los estaba oprimiendo. No se rebelaron contra un dictador que los estaba explotando. Se rebelaron contra un amoroso gobierno. Se rebelaron y despreciaron una justa voluntad, porque querían ser sus propios señores y querían ser sus propios dioses. Un comentarista dice: no hay lengua o intelecto humano que pueda alcanzar a decir cuánto abarca de tal manera. Nada lo expresa más vívidamente que la propia obra de Cristo. No hay lenguaje en nuestros idiomas humanos limitados que puedan describir qué se encierra en estas tres palabras: de tal manera amó Dios al mundo. Y piensen que si Dios amó tanto al mundo para que el que crea no se pierda, si Dios tuvo que entregar a su Hijo unigénito para salvar a los que habrían de creer, qué maravilloso descanso pueden tener los redimidos. Dios aseguró su vida eterna con la muerte de su Hijo amado. Dios aseguró su vida eterna con la muerte de su Hijo amado. Hoy decían acá: si Dios dio a Cristo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Si Dios dio a su Hijo amado, ¿cómo nos va a negar algo para nuestro bienestar espiritual? ¿Qué estás pidiéndole a Dios? ¿Estás pidiéndole a Dios que te haga un mejor padre para tu familia? ¿Un mejor líder espiritual para tu casa? ¿Que te haga un hombre, una mujer de oración? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Si Dios dio a su Hijo único, unigénito por vos, ¿no te concederá todas esas cosas? Nosotros muchas veces somos los que dudamos del amor de Dios. Nosotros a veces agarramos a Dios y lo hacemos muy humano, tanto como que pudiéramos dialogar y negociar con Él, cuando Él está más interesado que nosotros en que nos conformemos a la imagen de Jesús. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Cuando Pablo escribe a Tito en el capítulo 3 y versículo 4, le dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, nos habla de la oferta universal del Evangelio. La oferta universal del Evangelio. Todo aquel que tenga sed, que venga y beba. Pero a la vez nos dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y ahí nos habla del llamado individual de arrepentimiento y fe. No es una salvación universal simplemente, sino que es una oferta universal del amor de Dios, pero un llamado personal para el arrepentimiento y para la fe. ¿Quién quiere venir a Cristo? Nadie lo echará fuera. ¿Quién quiere venir a Cristo? Que venga. ¿Quién quiere ser salvo? Que venga. No se necesita dinero, no se necesita nada. El que quiera venir a Cristo, que venga a Cristo. Y Cristo promete: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¡Cuán grande amor! ¡Cuán grande amor! Que nadie podrá alejarse triste de Cristo. Nadie podrá ir al cielo y decirle: yo no estoy acá porque Cristo me rechazó. Nadie. Porque aquel que va a Cristo, Él no le echa fuera. No le echa fuera.
todo aquel que cree en Él. Es la aceptación individual del mensaje de salvación. Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, nadie verá el reino y nadie entrará al reino a menos que nazca de nuevo, y nadie nacerá de nuevo a menos que crea en Él. ¿En quién? En el unigénito del Padre que dio su vida. Un comentarista inglés, J.C. Ryle, dice esto: por un lado sirve esta expresión para mostrar que a pesar de lo grande y amplio que sea el amor de Dios, será inútil para todo el que no crea en Cristo. Dios ama a todo el mundo, pero Dios no salvará a nadie en el mundo que se niegue a creer en su Hijo Jesucristo. Por otro lado, nos muestra el gran punto en el que todo cristiano debe dirigir su atención. Debe asegurarse de que cree en Cristo. Es una completa pérdida de tiempo estar preguntándonos constantemente a nosotros mismos si Dios nos ama y si Cristo murió por nosotros. Y preocuparnos por cuestiones semejantes demuestra una ignorancia de las Escrituras. La Biblia nunca le dice a los hombres que consideren estas cuestiones, sino que les ordena que crean. Siempre enseña que la salvación no gira en torno a la pregunta ¿Cristo murió por mí?, sino en torno a la pregunta ¿yo creo en Cristo? Si los hombres no disfrutan de vida eterna, nunca es porque Dios no les amará o porque no se entregará a Cristo por ellos, sino porque no creen ellos en Cristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 17, versículo 6, dice: he manifestado tu nombre en la oración que Jesús hace por sus discípulos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Los que del mundo creen en Jesucristo son los que el Padre le dio a Cristo. Y miren que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y por este lado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por un lado vemos el amor increíble y maravilloso de Dios al entregar a su Hijo Jesucristo. Y por el otro lado tenemos la respuesta del hombre a ese amor. Para que todo el que crea no se pierda. La doctrina del infierno es una doctrina que no se le ocurrió a nadie. Nadie la inventó. Está en las Escrituras. Y Jesucristo mismo habló de esto. Ustedes creen que si el castigo por nuestro pecado no fuera tan grave, Dios hubiera enviado a Jesucristo a morir en la cruz? Si la pena de nuestro pecado no hubiera sido tan grave para necesitar que el Verbo se haga carne y que muera en la cruz como un maldito, existe un castigo grande para aquellos que rechazan el amor de Dios. La Biblia lo describe como el llanto y el crujir de dientes. La Biblia lo describe como la ira de Dios sobre los hombres, sobre los pecadores. La Biblia describe que existe una copa de la ira de Dios que se llena a causa del pecado, a causa de la maldad de los hombres, y es una copa que un día va a ser derramada
sobre aquellos que la llenaron. Es un tema muy serio, hermanos. Aquel que no cree en Jesucristo le espera el castigo eterno por parte de Dios. Y alguien dijo con respecto a esto, cuando en el infierno pasen los primeros 100.000 años de sufrimiento y dolor, cuando por fin pasen los primeros 100.000 años de dolor, comenzarán otros 100.000 años. Y así sucesivamente. Pero no tiene por qué quedar ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que quiera creer en Cristo, no se pierda, no se vaya al castigo eterno, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. En Juan 10, Jesús dice de una manera tan tierna, tan amorosa. Él dice acerca de sus ovejas: yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie te arrebatará de la mano del Señor. ¿Qué miedos estás enfrentando en tu vida? ¿Con qué luchas estás padeciendo? ¿Qué sufrimientos? ¿Qué preguntas? ¿Qué temores? ¿Temores de lo que vendrá? ¿Temores del presente? ¿Dudas del amor de Dios por vos a causa de las circunstancias de tu vida? ¿Dudas del cuidado de Dios? Yo quiero decirte que Dios te amó tanto, de tal manera, que dio a su Hijo unigénito. Y si solamente fuera una persona, una sola persona que necesitase la salvación, Dios ama de tal manera que le hubiera entregado a su Hijo unigénito por esa persona. Así te ama Dios. Así te cuida Dios, como un Padre amoroso. La palabra dice que si tu madre y tu padre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. El Señor ama, no como los hombres. Él ama incluso de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y Jesús mismo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, no la verá, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y 1 Juan 5:20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna es Cristo. La dádiva de Dios es Cristo. El premio de la salvación es Cristo. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Si volviéramos nosotros a tener la oportunidad de Henry Moorhouse y soñáramos en ir al cielo y hablar con los ángeles, con los serafines que están ante la presencia de Dios, y le pudiéramos preguntar cuánto nos ama Dios, de qué manera, ellos nos contestarían que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estás acá sin Jesucristo. Estás mirando este increíble amor
estás mirando este maravilloso amor que alguien es capaz de tener y sentís sed y sentís hambre de ser amado, de ser protegido, de ser guardado, ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Todos aquellos que tengan sed, vengan y beban gratuitamente de la salvación. Gratuitamente de la salvación. ¿Y cómo voy a Cristo? En arrepentimiento y fe. Porque todo aquel que cree, que deposita su confianza en la obra que Jesús hizo en la cruz para mi salvación, y entiende que la ira de Dios que tenía mi nombre fue derramada sobre la persona de Jesús, y acepta ese sacrificio como el pago por mi pecado, es salvo. ¿Qué debo hacer? Creer. Carlos Spurgeon relata de su conversión, que un día él estaba yendo a su iglesia y había tanta nieve, tan mal tiempo, que tuvo que meterse en una pequeña capillita. Y cuando se sentó en la capillita siendo un joven, había un hermano que no era muy elocuente predicando, él repetía todo el tiempo lo mismo, y él citaba un pasaje de Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y el hombre lo repetía y decía: mirad a mí, qué tan difícil es mirar. Qué tan difícil es poner tus ojos en algo y mirar. Mira a Cristo. Y de repente lo mira Spurgeon y le dice: joven, usted tiene una cara de mucha tristeza. Mira a Cristo. Y Carlos Spurgeon relata que en ese momento él entendió y miró a Cristo por la fe y fue salvo. ¿Qué obstáculo hay para vos para no venir a Cristo? Hay mucho amor, hay infinito amor disponible para aquel que quiera venir a Él. Y si ya estás en Cristo, tenés que regocijarte en este gran amor que Dios tiene por vos. Si estás luchando con sentirte mal con vos mismo, sentís que no te sentís amado, no te sentís cuidado y estás luchando con un montón de dificultades, Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros no vivimos para este suelo de tierra. Nosotros vivimos para Cristo. Recuerden las palabras de Pablo en Gálatas 2:20, cuando Pablo dice que él ya no vive, que es Cristo el que vive en él, y que lo que vive en la carne lo vive por la fe del Hijo de Dios. Y acá estas palabras son de las más maravillosas que Pablo escribió alguna vez. Y Pablo dice: Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos.